Chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que muy bien, es para mí un gusto pues saludarnos de nueva cuenta. Vamos a continuar con los temas que nos restan de español pues para dar por finalizada esta área. Recuerden ustedes que para los que van a presentar en próximas fechas, a partir del día 22 de este mes, examen de admisión para la Universidad Veracruzana, bueno, las partes que les piden son español y matemáticas. Entonces, bueno, ya vamos a tener todo el material trabajado y ya posteriormente trabajaremos lo que es física y química. Obviamente que también, aunque presenten en la UV, pues pueden seguirlo viendo, porque independientemente de la carrera que elijan, pues por ahí llegarán a ver una partecita de alguna de esas áreas. Pero bueno, vamos a continuar con lo que es el mensaje de un texto. Nos habíamos quedado en que un texto, bueno, pues es un conjunto de ideas que están ordenadas de forma lógica, en las cuales hay cohesión, hay hilación y obviamente tenemos bastantes nexos o conectores que dan la pauta para que de un párrafo se pueda pasar a otro sin que se pierda la continuidad. Eso hace que un texto pues sea rico para quien lo lee, que sea agradable a la vista estar leyendo. En ocasiones encontramos que hay algunos escritos, algunas redacciones que leemos un párrafo y simplemente decimos, pues no tiene ni siquiera el interés, no me despierta el interés para continuar. Entonces, bueno, eso es parte de tratar de elaborar siempre, de redactar un buen texto. Dentro de esto vamos a mencionar que hay mensajes de dos tipos. Los mensajes pueden ser implícitos o explícitos. Vamos a escribir por acá. Escribimos por acá, mensajes en un texto. Obviamente, si hablamos de que hay mensajes en un texto, podemos claramente determinar o definir dos importantes. El primero de ellos va a ser el mensaje, el que se llama implícito. ¿Qué cosa es el mensaje implícito? Bueno, el mensaje implícito es aquel que a simple vista pues no se entiende. Su sentido, lo que busca, está como que un poco oculto, como que hay que pues un poquito rascarle, buscarle para poder entender cuál es su finalidad. Ese es el implícito, va implícito en lo que nos dicen, va por ahí como que escondido. Vamos a poner acá propiamente la definición. Es el tipo de mensaje que no expresa de manera clara las ideas. Cuando hablamos de un mensaje de tipo implícito, generalmente podemos buscar cuál es la finalidad a través de premisas. ¿Qué cosas son las premisas? Bueno, una premisa es como una oración que nos va a dar pauta para llegar a la finalidad de un texto, de una oración. Entonces vamos a poner aquí un ejemplo para que vean cómo puede ser un mensaje implícito. Acá tenemos ejemplo. Dice premisa 1. Las universidades públicas aplican examen de admisión. Premisa 2. La Universidad Veracruzana es una universidad
pública. Ya tenemos aquí las dos premisas. Obviamente el paso que conlleva o el paso que sigue es determinar o concluir cuál es la finalidad de esta redacción. Pues la conclusión sería, que vimos por acá, conclusión, que la Universidad Veracruzana, al ser una universidad pública, y si sabemos que todas las universidades públicas aplican examen de admisión, entonces concluyo que la UV aplica examen de admisión. Obviamente este es el tipo de mensajes implícitos que van por ahí inmersos dentro de una redacción, dentro de un texto. Hay que determinarlo a través de premisas y llegar a la conclusión de qué es lo que se busca dar a entender. Vamos a pasar al otro tipo de mensaje, que va a ser el mensaje explícito. Ok, bueno, el mensaje explícito obviamente es aquel que no tiene interpretaciones ocultas y se entiende a la perfección por quien lee el texto. Bueno, entonces aquí me dice que el mensaje explícito, contrario al que vimos anteriormente, que era el implícito, este se sobreentiende desde la primera vez que el lector está pues absorbiendo la lectura, entiende la finalidad, entiende cuál es su cometido. Entonces, bueno, en este no hay problema. Un ejemplo podría ser, podemos manejar el anterior, donde directamente nos diría la Universidad Veracruzana aplicará examen de admisión en los siguientes días. Entonces, bueno, aquí concluyendo con lo que son los mensajes del texto, sabemos que dentro de una estructura textual siempre vamos a tener dos tipos de mensaje, implícito y explícito. El implícito hay que determinar cuál es su finalidad a través de ciertas premisas para llegar a concluir. El explícito, por el contrario, desde el momento en que se está leyendo, tiene la intención, sabemos qué es lo que busca. A continuación, vamos a continuar esto diciendo que si sabemos que un texto debe ser, pues debe tener coherencia, debe ser elocuente, debe tener hilación, debe manejarse con el lenguaje adecuado, hay que resaltar que de acuerdo a la intención o el contenido del texto, tenemos diferentes tipos. Vamos a anotar por acá. El primero es el texto científico. ¿Cuál es el texto científico? Bueno, los textos científicos son aquellos que la finalidad es hablarnos, exponernos o informarnos sobre un tema en especial que pertenezca a alguna área especializada. Generalmente, si es científico, podemos hablar, no sé, de la salud, de alguna enfermedad que está en proceso, de las vacunas que se requieren para contrarrestarla, o algo por el estilo. Esos son los textos científicos.
Los textos científicos deben reunir ciertas características para poder clasificarse dentro de este rubro. Las principales son las que vamos a ir mencionando y voy a anotar aquí para que ustedes las tengan. La primera del texto científico es que son expositivos y objetivos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, al ser expositivos y objetivos, quiere dar a entender que van a exponer el tema tal como es. Aquí no se acepta la opinión de quien lo está escribiendo, de quien lo está redactando. Acá lo subjetivo no tiene cabida. Siempre se va a manejar de manera imparcial. No se va a tomar en cuenta lo que la persona que está redactando piensa al respecto. Aquí siempre va a ser objetivo y va a ser expositivo. Otra característica es que deben ser claros, precisos, universales y verificables. ¿A qué se refiere esto? Bueno, un texto científico obviamente debe ser claro, no debe contener palabras que en lugar de informar, pues desvirtúen o enreden lo que la gente piensa al respecto. Debe ser preciso, o sea, si estamos hablando de un texto científico sobre una vacuna, se debe abocar a ese tema. No debe así como que introducir algún otro pequeño tema o subtemas, debe ser preciso. Si habla de la vacuna, es de la vacuna. Debe ser universal. ¿Qué es universal? Bueno, que sea un tema que competa o que involucre a toda la sociedad, a toda la población. No podemos decir que un texto es científico y que solamente se esté acorde a las necesidades de un sector de la población. No, universal es que compete a todos. Y por último, que sea verificable. ¿Qué cosa es verificable? Bueno, que sea una situación que se pueda comprobar. Que si estamos hablando, como les decía, de la vacuna, pues haya algún método de medición, algún método de observación, de cuantificación, de que en realidad lo que está expuesto en ese texto, pues es la verdad. Otra característica es la extensión. ¿Qué extensión debe tener un texto científico? Bueno, es variable. No podemos decir que un texto científico sea de una cuartilla, 2 cuartillas, 3, en fin, pero depende el tipo de texto al que se refiere. Acá podemos decir es variable, puede ser un artículo, una tesis, una ponencia o un libro. Obviamente, como les comentaba, la extensión es variable. No podemos hablar de que un texto científico tenga un tamaño en cuanto a la métrica o eso determinado. Siempre va a variar. Obviamente un artículo va a ser más pequeño que una tesis, que está un poquito más abocada a un tema que puede ampliarse un poquito más. La ponencia puede ser algo también breve. Y el libro, obviamente, el libro es lo más extenso que puede presentar, o la forma más extensa que puede presentar un texto científico. Un libro sobre determinado tema, requiere semanas, meses, años de investigación para poder plasmar en esa cantidad todo lo referente a un solo tema científico. Otra de las características es que tienen un autor principal y varios autores que colaboran. Tiene un autor principal y autores que colaboran. Ok, esto quiere decir que una persona es quien lleva la pauta, quien es la encargada de
pues llevar como que la batuta, desarrollar el tema, pero con la participación de otros autores que le van a compartir su parte para poder plasmar todo esto junto. Otra de las características es que siguen una metodología. Como les decía, obviamente, para poder plasmar un tema científico se debe requerir que haya un seguimiento, un método que compruebe lo que se está diciendo. Si no se sigue, si no hay una metodología y una cuantificación posterior, no se puede hablar de ciencia. Estaremos hablando tan solo de un hecho aislado. Entonces, se requiere que tenga una metodología que sea cuantificable y verificable. Esa es otra de las características del texto científico. También dice que tiene un lenguaje técnico. ¿A qué se refiere el lenguaje técnico? Bueno, el lenguaje técnico nos dice que hay conjuntos de palabras que se usan en determinado momento para cierta área. Si yo estoy hablando, si yo quiero escribir un artículo sobre matemáticas, específicamente sobre factorización, voy a involucrar un lenguaje técnico en el cual voy a usar palabras tales como binomio, trinomio, factorizar, factor común, potencia, raíz, en fin, palabras que solo van a servir para esa área. Ese es el lenguaje técnico, que conjunto de palabras o un tipo glosario que se utiliza nada más para ciertas áreas. Si hablamos de computación, pues habrá palabras que estén acordes a esa área. Así como medicina, también van a ser términos técnicos o términos precisos para establecer lo que se quiere dar a conocer, ¿sí? Vamos a ir viendo acá por partes, voy a borrar esto, cuáles son las características de cómo podemos. Dijimos que el texto científico puede ser a través de artículos, a través de tesis y todo eso. Vamos a ver cuáles son las características de cada uno, así a grosso modo, para que tengan ustedes una idea de cómo es. Bueno, empezamos con los artículos. Vamos, los artículos generalmente aparecen en revistas o semanarios. Los semanarios, pues obviamente pueden ser a través de periódicos que cada semana publican una colaboración de algún autor que se dedica a escribir sobre temas científicos. Las revistas, obviamente, hay unas especializadas sobre todo en ciencia. Entonces, los artículos, aquí ponemos, tienen una periodicidad determinada. Las revistas obviamente pueden ser semanales, quincenales, mensuales, igual que los periódicos. Entonces les digo que van a tener cierto tiempo en el cual van a ser publicadas para que la gente pueda tener acceso a ellas. También se va a presentar en el artículo, pues va a ser un resumen propiamente del tema que están manejando. ¿Por qué un resumen? Bueno, porque un artículo generalmente de una revista a lo mejor se va a llevar 3 cuartillas, y si el tema es extenso, pues obviamente no tiene cabida, se llevaría a lo mejor toda la revista para un solo tema. Entonces lo que hay que hacer es un resumen por parte de quien hace el artículo para poder plasmar ese tema en esa cantidad de páginas. Tenemos otro tipo que son los informes y las monografías. ¿Qué características tienen los informes y las monografías? Bueno, son trabajos de investigación prolongados. Vamos a escribir trabajos de investigación prolongados que llevan anexos, referencias. La
básicamente se refieren a las referencias de tipo bibliográfico, de libros, revistas, puede ser incluso de internet. Y es en capítulos. Obviamente, para presentar toda la información de un tema, se va seccionando el tema para que el lector lo pueda captar de manera más precisa por capítulos. Así se va avanzando, lleva un seguimiento, obviamente no pueden ser capítulos al azar, no, lleva un orden en el cual esos capítulos pues van dando la pauta a que el capítulo siguiente pues obviamente le dé continuidad al que lo antecede, para que tengamos al final de la monografía o del informe pues un resultado favorable y que en la investigación en realidad haya valido la pena. Tenemos otro tipo de texto científico en donde se presenta, digamos, en conferencias y presentaciones. Si estamos hablando de algo científico y son conferencias o presentaciones, generalmente van a dar la información del tema en forma oral, va a ser escrito. No va a ser escrito. Pueden, no sé, ayudarse de lo escrito, de lo visual, a través de diapositivas, a través de imágenes, pero lo oral, lo que desarrollen a través de la palabra frente al público que está presente, es lo que importa en realidad en este tipo de conferencias y presentaciones. Y aquí ponemos que se ayuda de recursos escritos y gráficos. Ahí está. Esa es otra de las maneras en que se presenta un texto científico para que pues, los diferentes tipos de lectores tengan pues, una diversidad y puedan acceder a la que sea de su agrado o bien la que tengan la posibilidad de accesar. Vamos a ver qué partes contiene un texto científico. El texto científico debe cumplir o debe tener ciertas partes que son obligatorias o que son requisitos para poder ser catalogado dentro de esta clasificación. Vamos a escribir por acá, requisitos o estructura. Le voy a poner aquí estructura, obviamente son los requisitos, pero deben estar estructurados de esta manera. ¿Cómo se estructura? La estructura de un texto científico debe llevar título, siempre, título y lista de autores. Obviamente es lo primordial. Si no tiene título el texto, pues no tiene sentido, ¿no? Se podrá entender todo el cuerpo, todo el desarrollo, pero por fuerza debe tener un título generalmente que sea corto, pero que nos dé una idea de lo que vamos a encontrar a lo largo del desarrollo de ese tema. La lista de autores, ¿por qué? Porque obviamente todos los que colaboraron o que realizaron una aportación para el desarrollo de ese tema, pues merecen ser clasificados, mencionados, porque muchas veces se tiene también la referencia de trabajos anteriores que han realizado cada uno de ellos. Por eso debe llevar eso. Lleva un resumen. ¿Qué es un resumen? Bueno, puede ser un resumen como que muy breve, una parte muy breve, en el cual se va a detallar sobre el contenido general del libro. Ese es el resumen. Después viene lo que es la introducción. En la introducción se va pues a dar la perspectiva al lector, la perspectiva general del tema, sobre qué va a encontrar, cuáles son los factores que a lo largo de su lectura el lector va a tener a su disposición. Eso es la introducción. Generalmente la mayoría de textos científicos lo llevan. ¿Por qué? Porque puede ser la parte que enganche al lector.
Una vez que hay una introducción bien redactada, una introducción bien definida, pues podemos captar la atención de más gente. Después, el contenido. En el contenido, obviamente, dependiendo del tema, pues va a ser la cantidad de material que debe ser en forma ordenada, en forma de capítulos, como lo dijimos. Después están lo que son los agradecimientos. ¿Qué cosas son los agradecimientos? Bueno, en los agradecimientos se dan las gracias a aquellas personas o instituciones que de alguna manera contribuyeron para que esa investigación, ese tema pudiera llevarse a cabo. Esos son los agradecimientos. Tenemos después los anexos. En los anexos puede ser todo el material aquel que consideramos pertinente para enriquecer el texto científico, gráficas, tablas, apéndices, en fin, todo aquello que ustedes consideren va a dotar a la investigación pues, de una riqueza y que sea más atractiva para los lectores. Después tenemos la bibliografía. La bibliografía, que es el listado de fuentes a las cuales el autor acudió para llevar a cabo la investigación de ese tema. Las fuentes pueden ser a través de, o pueden obtenerse a través de otros libros, de periódicos, de revistas, de alguna página de internet. Generalmente las referencias bibliográficas deben presentarse en el formato APA. Recuerden siempre, es lo que se pide para poder dar una bibliografía que esté completa. Y por último viene la autorización de datos del libro. Obviamente se refiere a que lo que se incluye tiene el consentimiento de pues, la persona que a lo mejor elaboró algunas gráficas que son concernientes al tema y que en determinados momentos nos sirvieron para que visualmente el lector pueda entender lo que se está desarrollando. Eso es la autorización de datos. Recuerden siempre que si hay imágenes, pues deben ser imágenes que tengan, digamos, que no estén con derechos, que sean de libre acceso, para no tener algún conflicto de tipo legal. Estos son los textos científicos. Vamos ahora con lo que son los textos de lenguaje culto. ¿Cuáles son los textos de lenguaje culto? Vale. Vamos a escribir por acá. Cuando hablamos o decimos de lenguaje culto, obviamente nos referimos a un léxico, pues un léxico abundante, un léxico que no sea repetitivo, un conjunto de palabras que permitan que al ir desglosando la lectura, pues bueno, se vea que hay un enriquecimiento de parte de quien lo escribe, alguien que no usa palabras vulgares, que sabe cómo estructurar de manera adecuada, que maneja sobre todo gran cantidad de palabras sinónimas, que no repite, que pues tiene un acervo bastante amplio. Esos son los textos de tipo culto. ¿Qué características tienen? Vamos a escribir por acá las características. Algunas de ellas, o las principales, es que no tiene vulgarismos. Como les decía, no maneja palabras que luego en el argot pues son de uso común o que pertenecen a algún sector de la población y que, pues bueno, para ellos es obviamente pues adecuado utilizarlos, pero que en un lenguaje culto jamás será bien visto. Tiene una validez social enorme, obviamente. Otra, el contenido es complejo. ¿Qué es complejo? Es un contenido
que es adecuado, un contenido que no deja lugar a dudas y, como les decía, que contiene un lenguaje rico. Ese es el lenguaje culto, textos de tipo cultural. Vamos con lo que es el lenguaje coloquial o el lenguaje que generalmente es el que se maneja o el que la mayoría conocemos. Lenguaje coloquial. Bueno, ¿qué características tiene? Vamos a decir que se adquiere espontáneamente. No hay un patrón o una regla que nos diga qué normas se deben seguir para utilizarlo. ¿Qué otra característica tiene? Bueno, también presenta lo que se llama muletillas. ¿Qué son las muletillas? Bueno, las muletillas son aquellas palabras o aquellas, podemos decir, sonidos que en determinado momento se utilizan para dar continuidad a lo que se piensa decir a continuación. Esas son las muletillas. Las oraciones que utiliza son sencillas. No se busca mayor riqueza de lenguaje, ¿sí? Ahora, vamos con lo que es un texto literario. ¿Qué cosa es un texto literario? Bueno, el texto literario es aquel en el cual se va a manejar un lenguaje con figuras que son figuras retóricas, figuras literarias. Vamos a escribir por acá. Es el texto literario y las características que tiene. Bueno, decimos que el texto literario tiene formas poéticas, retóricas, y lúdicas del lenguaje. Generalmente, cuando hablamos de un texto literario, pues bueno, decimos que podemos encontrarlo obviamente en lo que son las obras literarias de todo tipo. Puede ser en las obras que contienen versos. Recuerden que los versos y lo que es la literatura generalmente utilizan las figuras retóricas como las metáforas, la metonimia, el sinecdoque, hiperbatón, en fin, esa cantidad de figuras que dentro del español pues le dan una riqueza a la literatura. Este tipo de figuras se manejan a lo largo del desarrollo de un texto de este tipo. Esos son los tipos propiamente de texto de acuerdo al lenguaje que manejan. Ahora, vamos a decir cuáles son los fragmentos. Fragmentos son aquellas partes que se van a establecer dentro de un libro, dentro de un escrito, y que van de acuerdo al tipo de lector al que se refiere. Vamos a empezar entonces con lo que es una dedicatoria. Eso es lo primero. Usted generalmente, cuando encontramos un libro, una tesis, no sé, algún escrito más formal, siempre encontramos una dedicatoria. ¿Qué cosa es una dedicatoria? Pues es una nota breve en la cual se agradece o se le da un reconocimiento o gratitud, ya sea a una persona, a un grupo de personas, a alguna institución, a algo que específicamente el autor considere que debe agradecer porque gracias a esa aportación pues la obra existe. Las dedicatorias siempre se presentan al inicio y van en una hoja blanca, generalmente en la parte superior derecha. Esa es la manera en que se presenta. Después viene lo que es un epígrafe. ¿Qué cosa es epígrafe? Bueno, vamos a escribir por aquí.
El epígrafe, hagan de cuenta que es un texto breve que se colocaba generalmente al inicio de un texto. Siempre era esto, así como un texto brevísimo donde daba una idea de qué trataba el texto. El epígrafe generalmente también debe escribirse en formato APA. Después tenemos lo que son las citas. ¿Qué cosas son las citas? Las citas textuales son aquellas que dentro del desarrollo de un libro vamos a tomar textualmente, así como estaba escrita, la vamos a copiar íntegra y la vamos a poner entre comillas. Aparte vamos a hacer obviamente la referencia de quién es el autor. ¿Para qué utilizamos las citas textuales? Bueno, pues obviamente se utilizan para enriquecer nuestro texto. Las citas textuales generalmente suelen aparecer un promedio de unas 40 posiblemente en un libro a lo largo de su desarrollo, en el cual se va mencionando lo que tal o cual persona dijo al respecto de esa parte del desarrollo que el autor está pues mencionando. Después de eso tenemos lo que son las referencias. ¿Qué cosa es referencias? Bueno, como les mencionaba, las referencias son el conjunto de datos que debe llevar o que debe reunir un libro. Vamos a escribir por acá referencias. ¿Cuáles son las principales? Bueno, la primera debe ser el autor. Voy a escribir por acá. Debe ser el autor, quien escribió. Debe ser el año de publicación. Después del año de publicación debe tener también lo que es la editorial, el lugar donde se publica o el lugar de publicación, el número de páginas donde se encuentra alguna, o el número de páginas que contiene, puede ser aquí páginas tal. Generalmente todos estos datos de una referencia bibliográfica deben escribirse dentro del formato APA, que va a ser el apellido, digamos, Álvarez. Si el autor es Jorge Álvarez, nada más deben poner el apellido Álvarez con mayúscula J, punto. No se pone el nombre del autor. Ese es el formato APA. Y por último tenemos lo que es la paráfrasis. ¿Qué cosa es la paráfrasis? Bueno, la paráfrasis es un recurso de redacción que tiene la finalidad de explicar de una manera más detallada algo que nosotros conocemos. Es un ejemplo. Si me dicen persevera y triunfarás, una frase, entonces ya como paráfrasis yo puedo decir aquel que estudia a lo largo de su vida y que cultiva todo el conocimiento que llega a él, pues es una persona que alcanzará sus metas y que llegará al éxito sin dudar. Esa es una paráfrasis, como que enriquecer, dar una idea de una frase y hacerla mucho más amplia. Y tenemos que, por último, el tema nos dice que los propósitos de un texto, ¿cuál va a ser? Bueno, pues por principio de cuentas, atrapar la atención de los diferentes tipos de lectores. Así podemos tener textos de todo tipo. Siempre va a ser esa finalidad. Bueno, pues de esta manera es como terminamos lo que es el área de español, los temas que competen a esa asignatura. Ya tenemos terminado lo que es matemáticas y español, que es lo que les piden como requisito o como conocimiento para los jóvenes que aspiran a ingresar a la Universidad Veracruzana. Posteriormente vamos a continuar con física y química para dar un redondeo para los jóvenes que van a ingresar ya sea a UTCB, a ITO o a otras universidades de la región o que son foráneas. Se cuidan mucho y estamos en contacto.
no sé cuántos